mi compañero Jorge Ruiz. Ambos somos consultores expertos de Asana y pertenecemos a Integra, que es una consultora tecnológica y estratégica. Y Integra, pues, es el partner referente de Asana en España, que llevamos más de 3 años trabajando en ello. Así que, lo dicho, bienvenidos a este webinar y esperemos que os encante. El objetivo no es explicaros el funcionamiento de Asana, que también, sino enseñaros un poquito aquellas funcionalidades, aquellas novedades que nos ha traído Asana, que ha sacado en su roadmap este 2023. Para ello voy a dar paso a mi compañero Jorge para que nos empiece a compartir la pantalla y nos enseñe un poquito todo. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Pilar, por tu presentación y bienvenidos otra vez a todo el mundo a este webinar como tal. Pues, como ha comentado un poco Pilar, el objetivo es daros a conocer estas novedades de este nuevo roadmap del 2023 para que en su búsqueda sana de siempre mejorar y poder cubrir las necesidades de los clientes en su día a día o en su demanda en su roadmap. Lo primero de todo, como podéis ver, y habéis comprobado cada uno en vuestro, si conocéis Asana en vuestro licenciamiento, lo primero que ha cambiado un poquito es el restyling dentro de Asana como tal. Entonces, este restyling que ha hecho Asana realmente lo ha cubierto para una mayor navegabilidad dentro de lo que es Asana, para una mejora en poder navegar más fácilmente y así tener una mejor usabilidad de Asana como tal. Perfecto, Jorge. Sí, la verdad que como veo aquí en este nuevo restyling, lo que me choca y me destaca sobre todo es el botón buscar. Lo veo aquí centralizado, puesto que en la versión antigua salía más a la derecha y claro, esto viene muy bien porque lo han hecho un poquito más grande pues para que tenga una mayor visibilidad a la hora de tener esa búsqueda pues de todos los proyectos, de los equipos, de las tareas. La verdad que está bastante bien dentro del foreground, dentro de Asana. Sí, exactamente. Han hecho una mejora dentro de su navegabilidad, en este caso en la pantalla de búsqueda, para hacerlo un poquito más amplio y así poder tener una mayor visualización en cuanto a la búsqueda tan potente que tiene Asana como tal. Al igual que también, como habrás podido comprobar, Pilar, en la parte de izquierda ahora tenemos el botón de crear, que antes lo teníamos en la parte de la derecha con un más, pues ahora la metí un poquito más en la parte de izquierda para una mayor visualización y poder rápidamente pues, crear una tarea, un proyecto, un mensaje, un equipo, una invitación, etcétera. Al igual que también, como habrás podido ver, el menú de la izquierda ha cambiado también, entre lo cual está en la parte esta de análisis de datos. Eso es. Esto de análisis de datos, la verdad que está muy bien porque te viene a agrupar todo lo que son los dos niveles de gobernanza, el Fly Level 2 y el Fly Level 3. Que claro, el 1 no estaría dentro de aquí, que sería lo que viene a ser las tareas y los proyectos, pero el Fly Level 2, que llega a ser ese control de todos los proyectos a través del portafolios, y el Fly Level 3, que llega a ser los objetivos, pues la verdad que viene aquí todo muy bien agrupado en el menú. Sí, incluso desde aquí, desde el análisis de datos, podríamos crear un nuevo panel, un nuevo portafolio, un nuevo objetivo, como te está comentando, para ese nivel de gobernanza un poquito más a 10.000 metros, que sería a modo control o a modo controlling como tal. Con lo cual, esto es la parte esta de la viabilidad de este restyling que lo ha hecho muchísimo más usable como tal, ¿de acuerdo? Otras cosas que vemos aquí en la parte de la izquierda es que han cambiado toda la parte de lo que son los iconos, pues el tema de los proyectos, con el cuadradito, el tema de la búsqueda con una lupa, el tema del tema de los portafolios con una carpeta y directamente podemos generar un nuevo proyecto si es dentro de un portafolio sin tener que ir a buscarlo en el apartado de portafolios. También han cambiado un poquito los menús. Entonces, directamente aquí aparece un menú de proyectos que serían los proyectos que más que hemos accedido hace poco o los que más recientemente accedemos. La parte de equipos, más fácilmente para buscar un equipo directamente, que era una de las problemas o de las problemáticas que demandaban nuestros clientes a la hora de tener diferentes equipos, pues darle rápidamente una búsqueda para poder buscar diferentes equipos en los cuales pertenezcamos como tales. Directamente también desde los equipos, vemos rápidamente aquí, sin tener que entrar al equipo, pues los diferentes proyectos que lo componen. Podemos crear un proyecto, invitar a compañeros directamente, cosa que antes teníamos que entrar dentro,
y hacer más pasos como tales para poder acceder. Y luego, sobre todo en la parte inferior, vemos aquí abajo el botón de invitar a Asana que han hecho. Eso es nuevo. Sí, han puesto un acceso más fácil, ¿vale? A la hora de invitar. Con lo cual, este restyling sobre todo lo que nos permite es una mayor navegabilidad, usabilidad de Asana, mejora en el rendimiento y en las funcionalidades que puede tener como tal en el día a día o en el uso de Asana. Muchas gracias, Jorge. La verdad que está todo muy bien explicado y gracias a este restyling pues ha avanzado bastante lo que es Asana. Pero volviendo un poquito al roadmap y a sus novedades, hay una gran demanda de nuestras peticiones de nuestros clientes, sobre todo en esa mejora en el control de las fechas. ¿Sabes si han hecho algo para mejorar? Pues efectivamente, Pilar, una de las demandas que pedían nuestros clientes era el tema de las fechas como tales, sobre todo a la hora de controlar pues, el tema del bottleneck, del cuello de botella, de las rutas críticas, etcétera, y poder tener ese mayor control como tal. Una de las cosas que han hecho es una mejora en el control de las dependencias. ¿Por qué? Porque antes, como bien sabéis, y manejáis Asana como las personas, los clientes que manejéis Asana, directamente solamente podíamos cambiar las fechas para que se nos replanificase los proyectos desde el cronograma, moviendo las tareas, pues efectivamente se nos movía un poquito todas las dependencias que tuviésemos como tales, ¿vale? Ahora esto lo han modificado para una mayor usabilidad dentro de Asana, dentro de su roadmap. Entonces, ahora directamente aquí en la vista de lista, a la hora, aquí tenemos el campo de dependencias de la tarea número 1, depende, en la tarea número 2 depende de la tarea número 1 como tal. Entonces, ahora, a la hora de poder cambiar aquí las diferentes fechas, la vista de lista o la vista de tablero, tenemos aquí un botón que pone actualizar. Entonces, este botón que pone aquí actualizar, lo que nos va a permitir es también desde aquí poder reprogramar las diferentes tareas dependientes de la tarea que cambiamos. Es decir, si esta tarea pues, la cambiamos, decimos pues, es del 23 al 7 o al 4, me da igual, en ese sentido, aquí les aparece sus tareas dependientes que le afectan, si le afectasen, en ese sentido, ahora veremos que tenemos un buffer de dependencias para decir si queremos cubrir ese hueco o no queremos cubrir ese hueco como tal, y si le decimos que guardar, pues ya directamente nos reprograma la primera tarea, la segunda y todas sus dependencias. Con lo cual aquí en el cronograma lo veríamos perfectamente identificado como vemos aquí las dos tareas, ¿de acuerdo? La tercera no afecta porque no depende de la 2, entonces se me va reprogramando todo eso. Esto de aquí, lo vamos uniendo con el tema de la ruta crítica que tenemos aquí, ¿vale? Y las opciones para gestión de dependencias, que es lo que os comentaba del buffer. Si nosotros tenemos un error de tiempo entre una tarea y otra tarea, le podemos decir que nos lo mantenga para que no nos lo mueva. Entonces, independientemente, si movemos una tarea de fecha, pues ese hueco lo va siempre a mantener. Le podemos decir que no lo consuma, es decir, que pueda consumir ese huequecito, ese error de tiempo que tenemos, pues por tema de compras, por temas de esos de tiempo que dejamos ahí un poquito entre tarea y tarea para que se pueda consumir, o le decimos que ninguno, entonces no me va a hacer absolutamente nada como tal, ¿vale? Al igual que aquí podemos decirle que nos consigue el fin de semana para que lo tenga en cuenta a la hora de planificar o no lo tenga en cuenta como tal. Generalmente, pues como los fines de semana estamos acostumbrados a no trabajar, pues entonces directamente esto lo dejamos sin marcar como tal. Y luego otra cosa que han sacado también muy buena es el tema de la ruta crítica. Entonces, al dar aquí directamente, nos destaca, digamos, esa ruta crítica que sería la última fecha, digamos, de la ruta crítica, que en este caso pues, sería la última tarea que tenemos un poquito más abajo. Aquí la tendríamos. Esta sería la última ruta crítica que tenemos para poder marcarlo y poder saber exactamente cómo funcionaría nuestro proyecto como tal. Perfecto. Una vez hablado de las dependencias y de lo que es la ruta crítica dentro del cronograma, por hablar un poquito de los campos personalizados, ¿no sabrás, Jorge, pues si hay alguna posibilidad de poder operar con campos de fechas dentro de Asana? Pues esa es una muy buena pregunta y una de las grandes demandas que tenemos de nuestros clientes como tales. Ya no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial como tal. Asana en esto ha hecho un gran esfuerzo. Primero, ha generado diferentes campos suyos
Es decir, pues campos de fecha de creación, de última modificación, de fecha de finalización, etcétera. Son 3 campos internos dentro de Asana que se van generando de manera automática, ¿vale? Al igual que sobre todo el de fecha de creación y fecha de finalización son 2 campos internos buenos para saber cuándo se ha creado la fecha, cuándo se ha creado la tarea y cuándo se finaliza la tarea, en ese sentido. Y luego lo que ha generado también Asana es el tema de las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí las personas que ya manejan un poquito esto verán que han creado un nuevo tipo de campo que es el de fórmula. Este campo de fórmulas ya no solamente, como bien dice Pilar, genera fórmulas de suma, de resta, de división, de multiplicación entre diferentes fechas, sino también entre diferentes campos numéricos. Entonces sirve tanto para fechas como para números, con lo cual con esto tienes un mayor control. ¿Para qué? Pues para poder tener el control de desviaciones de tareas, es decir, pues generar un nuevo campo de fecha de nueva fecha de entrega o fecha pasada de entrega, con lo cual ya puedes hacer esas diferencias entre los campos de fechas a nivel de días, a nivel de control para saber esas desviaciones que puedes tener dentro del proyecto como tal. Pero también lo puedes usar a nivel numérico, es decir, podemos generar a nivel de tiempos. Como pues sabéis, en Asana tenemos ese seguimiento del tiempo. Entonces podemos establecer pues, la diferencia entre el tiempo real y el tiempo estimado, diferencia entre diferentes campos de tiempo, pues, el tiempo estimado que yo tengo y el tiempo estimado que después hemos conseguido. Entonces, de esa manera podemos tener también esas diferencias en cuanto a tiempos y sobre todo en cuanto a costes. Es una cosa que hoy en día es lo que más valoramos o lo que más valoran las empresas para saber nuestra rentabilidad. Pues tener el coste esperado y el coste real como tal. O por partidas, digamos, de tareas o por secciones, pues para saber cuánto hemos consumido como tales. Y estos campos directamente podemos saber esas diferencias operando con ellos, ¿vale? Mediante la suma, la resta, la división o la multiplicación como tal. La verdad que está genial estos avances que nos da Asana con todas las fórmulas, tanto con números, con fechas, pues para ese control de costes, de horas, esas cargabilidades. Otra de las cosas que también ha sacado dentro de los campos, que también era una petición que se me había olvidado comentártelo, Pilar, es que han ampliado, digamos, los campos personalizados. Antes eran 30 campos por proyecto como tales, ahora los han ampliado a 100, con lo cual es una bastante mejora sustancial a nivel de proyectos para poder tener muchísimo más control, muchísima más visibilidad en cuanto a los proyectos, en cuanto a las tareas, en cuanto a los campos, verlos dentro de la visualización de lista o de tablero, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues dicho esto de los campos, vamos a pasar a las reglas. Dentro de las nuevas adaptaciones, ¿hay algún cambio o mejora para los automatismos, para este tipo de reglas? Sí, realmente en las reglas, tal y como vemos aquí, el menú ha cambiado y lo han hecho muchísimo más usable, mucho más sencillito como tal. Dentro de las reglas personalizadas, esto siempre funciona como hasta ahora, un disparador y una acción, es decir, un disparador o un trigger es algo que nosotros definimos, una o varias cosas que definimos dentro del proyecto para que ocurra, y una acción que es pues, cuando ese disparador o esos disparadores ocurran, pues las acciones que nosotros hemos definido que queremos que desencadenen o que hagan como tal. Entonces, lo primero que vemos ahora, ya nos ha desaparecido el menú de la derecha que teníamos los disparadores y acciones y solamente nos aparece cuando pinchamos. Entonces, directamente vemos aquí los diferentes disparadores en los cuales podemos usar diferentes fechas, diferentes campos personalizados, diferentes estados de tareas y los disparadores que nosotros tenemos, tanto a nivel interno, es decir, del proyecto, como a nivel externo, pues directamente con integraciones con HubSpot, por ejemplo, o una solicitud mediante web, mediante la API, de una solicitud que puedas recibir tú a través de la regla. Con lo cual, ya no solamente las reglas como antes, que eran internas, también las han hecho externas para poder funcionar. Al igual que la ejecución de tareas puede ser, la ejecución de las reglas puede ser a nivel tareas o a nivel tareas y subtareas, que son otras cosas bastante interesantes que han hecho para las reglas para que puedan funcionar de las dos maneras, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las acciones, es lo mismo, podemos generar acciones internas, es decir, a nivel dentro del proyecto como tal, ¿de acuerdo? Y esto de nivel externas te preguntarás, ¿qué acción externa puede ser si estamos dentro de Asana?
Esto se refiere un poquito a las integraciones que han hecho a través con las diferentes apps, ¿de acuerdo? Entonces, ya no es a nivel interno dentro de Asana, que también se puede generar, pues tú puedes hacer acciones internas y acciones externas, y eso es otra de las mejores. Entonces, aquí tenemos un montón de acciones externas, es decir, vinculadas o integradas con diferentes apps, pues con Drive, con Google Drive, etcétera, con Meeting, con Jiras, con Zendesk. Entonces tenemos aquí un montón de apps totalmente integradas para poder generar estas acciones, las cuales pueden ser aquí a nivel personalizado como tal, o también las tenemos en la parte de aquí de la izquierda, pues Slack, Teams, pues por ejemplo en Teams podemos vincularlo, pues cuando el estado de finalización se define, pues que me envíe un mensaje a un canal. Entonces, esta es la filosofía que tiene Asana, es una herramienta colaborativa como tal, o sea, no pretende sustituir a ninguna, sino colaborar con todas como tal, con Gmail, con Teams, con Dropbox, con Google Calendar. Entonces tenemos diferentes integraciones, digamos, en las reglas a nivel acciones exteriores como tal. Volviendo un poquito al botón de personalizar, Jorge, donde hemos hablado de los campos, de las reglas, veo que hay un nuevo botón que pone paquetes. ¿Podrías explicar brevemente qué es eso de los paquetes? Sí, esto de los paquetes, al igual que las secciones, pues vemos las diferentes secciones que tenemos en el proyecto como tal, y esto de paquetes es una opción bastante interesante. El por qué, porque tú estás haciendo aquí diferentes paquetes que tú vas a generar con diferentes secciones, diferentes campos personalizados, reglas que tú quieras configurar, plantillas para tareas, etcétera. Y luego estos paquetes que tú vas configurando con lo que tú necesites, lo bueno que tiene es que los puedes desplegar en todos los proyectos que tú necesites, ¿de acuerdo? Entonces, antes, cuando teníamos ya generados los proyectos, ¿qué es lo que hacíamos si queríamos tener reglas un poquito iguales para todos? Pues íbamos proyecto a proyecto generando las reglas individualmente a cada uno. Claro, una regla, como bien sabrás, y nosotros lo estamos usando, es sencillo hacerlo, no hay ningún problema meterte cada proyecto y establecer unas reglas, por ejemplo, o un automatismo que nos estamos hablando. Pero claro, cuando ya tienes definidos y más o menos definimos una media de unas 6-7 automatizaciones por proyecto como tales, claro, ahí ya perdido bastante tiempo. Entonces, para esto sirven realmente los paquetes. Tú defines esas 6-7 reglas o 20 reglas automatizaciones que tú haces, más secciones, etcétera, y directamente lo que haces es en cada proyecto desplegarlo. Entonces despliegas el paquete y ya de manera automática se te crean esas reglas, esas plantillas, esas secciones que tú tienes, con lo cual es mucho más sencillo el poder desplegar mejoras u optimizaciones en Asana mediante los paquetes, porque directamente lo que hacemos es desplegarlo en todos los proyectos de golpe como tal. Perfecto, creo que nos ha quedado todo súper claro, básicamente lo que son estas nuevas funcionalidades de los paquetes, pues el despliegue en todos los proyectos. Dicho esto, ahora que me viene a la mente, para el control de los proyectos en el portafolio, ¿sabrías decirme, Jorge, si hay alguna mejora, si hay alguna novedad? En cuanto a los portafolios, sí que han sacado nuevas mejoras también en cuanto al control del nivel de gobernanza 2, tal y como tú has comentado como tal. ¿Qué es lo que ha mejorado de esta manera? Pues realmente aquí también vemos nuevos campos, como el de duración, tiempo restante, campos de fórmulas de numéricos y de fechas, tal y como hemos comentado. ¿De acuerdo? Entonces, estos campos que tenemos aquí, directamente lo que hacen es, pues tenemos aquí el campo de duración, del tiempo restante, son dos campos que en función de la fecha del proyecto te dice la duración del proyecto y el tiempo que le resta como tal. Y también tenemos, en función de los campos que tenemos actualmente, tanto de tiempos como de costes, es decir, numéricos que tenemos en los proyectos, aquí nos haría, digamos, la agrupación. Entonces, aquí sí que veríamos, por ejemplo, el coste esperado del proyecto, el coste por tarea, con lo cual tenemos perfectamente definido estos costes que comentábamos o los tiempos del proyecto, pues las horas estimadas contra las horas reales que hemos introducido en cada tarea en Asana como tal. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es una mejora que han hecho realmente. Entonces, directamente aquí tenemos aquí para poder generar nuestros diferentes campos como teníamos anteriormente, y aquí tenemos estos valores acumulativos, ¿vale? Que nos darían estos valores numéricos o de fórmulas, ¿de acuerdo? Que hemos establecido dentro de los proyectos y tenemos grabados, con lo cual tenemos aquí perfectamente el control que hemos dicho. Por ejemplo, las fórmulas que hemos dicho de las desviaciones, pues aquí veríamos
los días desviados del proyecto que nosotros tenemos, o de todos los proyectos sin tener que ir tarea a tarea, sino aquí sería de manera global. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos tener una tarea que se me haya desviado en 2 días, pero otra que hayamos consumido 2 días, con lo cual volvemos otra vez a tener el proyecto en línea, con perdón de la expresión, digamos, en fecha, para poder llegar bien en tiempo y forma a la consecución del proyecto como tal. Otra de las novedades que han sacado sería el tema de los paneles. Entonces, al igual que teníamos el panel de los proyectos, aquí tenemos el panel de portafolios, con lo cual de aquí vamos a tener siempre la visualización, las métricas en función de lo que nosotros necesitemos dentro del proyecto como tal, dentro de esto. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera tenemos muchísimo mayor control. Y ya por último también lo que tenemos dentro del proyecto, o sea, dentro de portafolios, perdón, sería el tema de la redacción. Entonces podríamos, esto lo demandaba mucho, clientes que tenían demasiados proyectos aquí o varios proyectos dentro de portafolios, el poder ordenarlos en función de diferentes campos. Entonces, de esta manera podemos tener perfectamente una ordenación. Ahora, muchas gracias, Jorge, por toda la explicación tan global de lo que es el portafolios. Ahora que veo la gestión de los recursos, esto de aquí solo mostraría la carga de los proyectos del portafolios, o también habría alguna posibilidad de ver la carga global de un trabajador. Desde el portafolio solamente podrías ver las personas asignadas a los proyectos que tú tienes aquí dentro de portafolios. Pero esta es otra de las demandas que han solicitado muchos los clientes, ya no solamente a nivel de nuestro país de España, sino a nivel mundial, que es un poquito el tener esa carga global. Entonces, desde los informes, han sacado aquí el apartado de gestión de recursos en la versión Enterprise para poder ver la gestión, o sea, la cargabilidad que tiene las personas ya en todos los proyectos directamente, con lo cual tienes una mayor visibilidad de la carga de trabajo de las personas, porque vas a ver aquí todos los proyectos, incluso directamente te puede servir para ya no solamente ver lo tuyo, sino establecer, pues poner aquí diferentes personas para poder también ver la carga de trabajo que tengan las otras personas y así poder establecer esa carga a nivel técnico, digámoslo así, para poder gestionarlo, para poder tener ese mayor control de las personas y así poder saber pues cargabilidad, si tiene vacaciones, no tiene vacaciones, su disponibilidad, etcétera, como tal. ¿De acuerdo? Perfecto, o sea que se pueden agregar un montón de personas. Que claro, esto está genial pues para saber un poquito la carga de cada persona o personas que tengas a tu cargo. Pero ¿habría alguna manera, no sé, de marcar retos, objetivos a esas personas? Volviendo un poquito al nivel 3 de gobernanza, que viene a ser los objetivos por cerrar el ciclo. ¿Tú sabes, Jorge, o no sabrías decir si hay alguna posibilidad? Sí, eso lo tenemos aquí en el apartado de análisis de datos, como has comentado tú al principio. Aquí teníamos en objetivos, en mis objetivos, aquí podríamos poner diferentes objetivos a nivel individual, agregando objetivos pues a nivel individual que tenemos aquí, a nivel de equipo, pues estableciendo diferentes áreas, departamentos, etcétera. E incluso a nivel empresa. Exactamente, tal y como ves aquí, muy bien visto, perfecto. A nivel empresa también los podríamos establecer como tales esos retos o esos objetivos. A nivel individual está muy bien esto. ¿Por qué? Pues porque vamos a marcar aquí, pues, por ejemplo, un reto individual. A ver si se escribir. Ahora, individual Jorge, por ejemplo. Establecemos el encargado. Podemos meter aquí pues, a nivel empresa, a nivel equipo, a nivel individual, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Los miembros de las personas que queremos, conectamos con un objetivo principal o no, y tenemos diferentes opciones dentro del objetivo. O a nivel automático, en el cual va por subobjetivos o por proyectos, por hitos o por tareas, con lo cual sería todo perfectamente automatizado dentro de Asana. ¿De acuerdo? No lo tenías que hacer de manera manual, sino que a través de tus retos dentro del proyecto, pues los estarías marcando para poder establecer esas métricas como tales, o a nivel ya manual, pues a nivel porcentual, a nivel numérico, a nivel moneda, ¿vale? O también número, pues podría ser el 0,1, que sería consecución 0 no, 1 sí, como tal. Entonces, una vez marcado estos objetivos que tenemos aquí, ya tal y como comentamos, pues a nivel individual, a nivel equipo como tal, del departamento o de un proyecto, etcétera, o a nivel empresa, que ya sería pues establecer a modo escalera todos esos proyectos como tales. Lo bueno que tiene es que, volviendo aquí a esta pantalla de inicio de navegabilidad,
Y así cerramos un poquito lo que es el ciclo. Dentro de personalizar tenemos aquí los diferentes widgets, entre los cuales están el tema de mis objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, este widget está muy bien, pues son todos los objetivos que te han marcado a ti a nivel individual, con lo cual ya no hace falta que te vayas al apartado de objetivos, sino que tú desde aquí, desde tu pantalla de inicio, tienes toda la navegabilidad, digamos, dentro de Asana y vas a ver aquí todos tus objetivos que tu responsable de área, digamos así, o de ese equipo, haya establecido o haya priorizado o te haya dicho que tienes que cumplirlo pues, a nivel, como vemos aquí, pues, a nivel periodo de trimestre, de semestre, anualmente como tales, o en caso contrario, si fuese pues, a nivel mensual, por ejemplo, podríamos hasta establecer una fecha o una semana o la duración de un proyecto, etcétera, como tal. Entonces, aquí de esta manera podemos ir estableciendo esta consecución de retos, digamos, o de objetivos, dependiendo de cómo lo queramos llamar, a nivel individual, a nivel equipo, a nivel empresa, para tener el control. Pero como estáis viendo, y volvemos otra vez al principio de este webinar, ha mejorado muchísimo lo que es la navegabilidad con todo, ¿de acuerdo? Entonces, desde la pantalla de inicio podemos tener el control pues, de nuestras tareas, de nuestros proyectos y sobre todo de estos objetivos, tanto abiertos como cerrados, como todos los objetivos que tengamos dentro de Asana como tal. Y un poquito, Pilar, estas son estas novedades de este roadmap que ha sacado Asana como tal. Evidentemente, como podéis ver, Asana es una herramienta que está mejorando en el día a día, en la usabilidad, en todas estas funcionalidades, mejorando y haciendo caso del voice of customer, digamos así, de estas peticiones de nuestros clientes. Exactamente, estas peticiones de nuestros clientes para poder ir mejorando en el día a día, en la usabilidad y en las funcionalidades dentro de Asana. Entonces, sin más, esperamos que os haya gustado este webinar, que os haya parecido interesante, ameno, divertido, digamos así, o por lo menos ha sido nuestra intención, a modo diálogo como tal. Y esperamos que os haya gustado. Exactamente, que os haya gustado y veros en próximos webinars con nuevas novedades de Asana o que nos digáis exactamente un poquito vuestras ideas o vuestras impresiones y vuestras necesidades para poder hacer nuevos webinars junto a vosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Ana, ¿tenemos por ahí alguna? Sí, lo que les decía al principio, que tienen el panel de preguntas para hacer las preguntas que quieran, pero que bueno, si no, a posteriori también tienen ahí, ven en la pantalla vuestras direcciones de correo y vuestro teléfono, pues si os la quieren mandar más adelante. De momento no hay ninguna pregunta. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por todo y muy buen día. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos en los próximos webinars. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buen día.